tal todos amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Frecuencias del Desierto, un podcast original del Museo del Desierto, y ahora nos acompaña el biólogo, el doctor Arturo Homero González González, director general de esta institución. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, Jorge, con gusto de comentar un poquito la historia de esta institución. Claro. Bueno, nos gustaría empezar conociendo un poquito sobre ti, qué es lo que has hecho para convertirte en el director del museo, cuál es tu visión, cómo le entraste a este tema de la museística y cómo es que se lleva la dirección del Museo del Desierto. Claro. Yo soy científico y soy biólogo desde que tenía 6 años. Nunca dudé en lo que quería estudiar. Siempre estuve muy claro de qué me apasionaba. Y me interesé mucho por el tema de los animales desde muy niño y luego las puntas de flecha y luego los fósiles. Entonces aparejé mi carrera de una pasión que era entender el lugar donde habitas, ¿no? Y por otro lado, tuvimos muy buenos directivos o muy buenos políticos que vieron en la posibilidad de crear museos una oportunidad para consolidar sobre todo eso que le llamamos la pertenencia y la identidad, es decir, de dónde soy, por qué me siento de tal o cual lugar y qué características tiene ese lugar para poderlo conservar. Entonces, realmente creo que ha sido una muy fortuita historia la del Museo del Desierto, porque se ha llenado de personas con mucha pasión por lo que hacen y con mucha responsabilidad por hacer las cosas bien, ¿no? Excelente, pues sí, justo vamos a platicar sobre el Museo del Desierto. Entonces, me gustaría partir con la pregunta, ¿por qué un Museo del Desierto? Ya me platicas que lo que era una inquietud tuya por tratar de comprender el lugar donde existes, donde habitas, te hace conectar con él. Pero llevarlo al grado de convertirlo en un museo se me hace algo muy interesante que seguro mucha gente quiere entender. Cuando estaba imaginándose el museo era básicamente porque estaba viendo muchos hallazgos de fósiles de dinosaurios. Corrían los años 80 y esos fósiles pues había que llevarlos a las instituciones donde se estudian y se resguarden, y era o en la UNAM o en este caso el Royal Ontario Museum de Canadá. Entonces, esta sensación de pérdida o de que, oye, vienen y se llevan nuestros tesoros, generó el que pues viéramos formalmente cómo poder hacer un recinto que albergara estas historias y estos objetos del desierto. Entonces, desde esas fechas se pensó en crear algo que nos pudiera enseñar el lugar donde habitábamos. Y claramente al principio hacer el Museo del Desierto era como ilógico para los museógrafos, era como un contrasentido decir, ¿cómo me vas a hacer un museo de algo que está desierto, no? Entonces hubo que meterse a entender qué era el desierto, cómo es que concebimos este espacio. A mí me da mucha risa que todavía la gente que cada vez conoce más estos lugares, sobre todo los agrónomos, dicen, bueno, es que no es un desierto, hay muchas cosas, hay mucha vida, entonces se le nombra el semidesierto, ¿no? Okay. Pero a mí me da risa porque no hay una semiselva o no hay un semibosque, entonces cierto. Es como algo extraño, pero que se arraigó ya aquí y quedó como en la idea de que vivimos en un desierto que tiene muchas cosas, entonces le decimos a veces el semidesierto, pero justamente el origen o la idea fundamental con la que se funda el museo es mostrar un ecosistema, mostrar un lugar donde habitas y donde puedes enterarte de las necesidades de lo que habita junto contigo, pero que a veces no ves y que necesitas muchas veces de quien te lo enseñe, pues para que hagas conciencia de la problemática de los osos, por ejemplo, o de la problemática del perrito de la pradera, que pues vive donde los paperos quieren sembrar papas y pues están en una guerra constante, o los problemas del borrego cimarrón que desapareció aquí hace muchos años, igualmente el lobo mexicano. Eso en el tema de fauna, pero también en el tema de fósiles, resulta que tenemos un estado en donde estamos pisando páginas de un libro que se escribió entre los 70 y los 90 millones de años. Entonces, como estas rocas sedimentarias son las que contienen a los fósiles y el desierto con su erosión no las expone, entonces tenemos capas de libros de la historia de la vida que son fabulosas y que merecen que se puedan estudiar para poder entender pues, qué es lo que nos trajo a nosotros hasta este momento, ¿no? Y México es un paraíso para el estudio de la historia de la vida. Y como tú dices, el desierto no está vacío, digamos, tiene todo este contenido, todo esto que se puede mostrar, que se puede observar aquí en el Museo del Desierto. Y a mí, desde que soy niño, me ganchó. Yo tengo viniendo al Museo del Desierto desde que
tendría yo a lo mejor unos 4 o 6 años. Me traían mis abuelos, mi papá. De repente venía con la escuela, con amigos y me atrapó. Es un lugar que siempre gocé desde el principio. Siempre me hizo elevar ese sentido de curiosidad por el entorno donde habitaba. Y entonces cuando íbamos en la carretera yo volteaba a ver el horizonte y veía estos ecosistemas o estas yucas o pues sí, todo lo que conforma nuestro semidesierto me hizo pues sentirme digamos que parte de este lugar y ya no lo vi como algo vacío, como algo muerto. Uh-huh. Y por eso también quiero preguntarte entonces, ¿cuál fue la primera exposición o la primera pieza del museo que empezó a cumplir con esta parte de hacer que la gente volteara a ver? Sí, fíjate que cuando empezamos a escribir los guiones, a mí me tocó jugar al equipo de especialistas que escribieron los guiones o que escribimos los guiones y los temas que íbamos a tratar aquí, uh-huh. Nos dimos cuenta de que estábamos habitando un espacio que casi no conocíamos. Sabíamos muy poco de las cactáceas, de los insectos, de los fósiles. Entonces, uno de los conceptos que han hecho que el museo se posicione también internacionalmente y nacionalmente es que tenemos los laboratorios para crear el conocimiento que luego lo exhibes. Es decir, el gran mérito del Museo del Desierto es juntar la investigación de punta, la investigación científica, con la divulgación, algo que toma mucho tiempo normalmente en otros lugares. Aquí el mismo científico que está descubriendo algo, ya estamos viendo cómo es que lo vamos a mostrar en nuestras salas de exhibición. Entonces, esta condición de tener a los creadores de las historias con los objetos que las avalan o que garantizan lo que está diciendo es una cosa cierta, han permitido que siempre estemos muy vigentes. El museo siempre se está transformando porque siempre hay una historia nueva que contar que acabamos de descubrir en el desierto y que nuestra obligación es mostrarla a los niños y jóvenes porque ese va a ser el camino para cuidar el espacio donde habitamos, ¿no? Entonces, creo que fue muy visionario desde el principio el que se creara un museo de un ecosistema justamente para mostrar pues, todo aquello que necesitamos entender para cuidar. Y eso fue lo que ha hecho que desde el principio la investigación y la ciencia han sido el eje principal de nuestro trabajo aquí en el Museo del Desierto, el funcionar como un termómetro de la vida, es decir, qué es lo que está pasándonos y que no estemos estáticos ante eso. O sea, el problema de los osos en los últimos creo que 6 años que el museo tiene este programa para ayudar a los osos atropellados y a los osos maltratados por humanos. Van más de 300 osos que se tratan o que se cuidan o que se intervienen con veterinarios para luego volverlos a liberar. Pero eso vimos que era un problema pues, que nos estaba rebasando y como un termómetro de la vida del ecosistema, pues tenemos que actuar y ayudar a coordinar cosas para que logremos apoyar a lo más peligroso, lo más en peligro de extinción o lo más frágil que requiera de una ayuda o de una atención, ¿no? Entonces, esto nos hizo, el tener esta investigación, pues el tener nuevas especies de animales, nuevas especies de cactus, nuevas especies de fósiles y pues no, los científicos dejan sus hallazgos en los laboratorios para que otros científicos los puedan estudiar. Aquí tenemos el gran laboratorio de paleontología o la colección paleontológica Coahuila se resguarda aquí, pero a esas colecciones se le pueden hacer moldes y se le pueden hacer réplicas, y esas réplicas son las que sirven tanto para exhibirse como para llevarlas a exposiciones temporales en otras partes de México y que nos publiciten como museo, pero también pues, que ayuden a otros niños a entender esta historia tan bonita que es la historia más atrás de los humanos, la historia de la vida antes de que nosotros apareciéramos. Y eso nos permitió llegar a hacer magnas exposiciones como una que hicimos en 2009 en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo creo que tú todavía no entrabas ni a la prepa. Y fue una exposición que tuvo 13 millones de visitantes. Fue una locura la cantidad de personas que fueron a visitar el patrimonio paleontológico de México, que es algo que poco conocemos, porque lo arqueológico nos ha deslumbrado desde siempre. Los mayas, los teotihuacanos, pues han hecho que los temas así más antiguos que estos, los nómadas, y de ahí para atrás, la era del hielo y luego hasta los dinosaurios, pues habían quedado como medio relegados, ¿no? Uh-huh. Pero aquí es lo que tenemos. No vivimos en el sureste donde florecieron estas culturas, pero vivimos en el norte donde estas capas de roca de las que hablo, pues son como páginas de libros que nos enseñan sobre esta vida tan increíble que vivió y que murió y que se convirtió milagrosamente en una roca, en un fósil, ¿no? Entonces, eso es algo que
que entendimos desde el principio y que hemos puesto en valor todo el tiempo aquí en el museo. Ok, entonces básicamente fue sobresaltar nuestro patrimonio, digamos, natural y cultural. Apostar a entender dónde vivimos Ok. y qué es lo que necesita el lugar donde vivimos. Sabemos que el agua va a ser un problema, sabemos que vivimos un proceso de calentamiento natural, Sí. exacerbado por lo que los humanos estamos haciendo. Entonces, por lo menos tienes una directriz para que no te pase y que no caigas en los errores que tuviste en el pasado. Aquí por lo menos están las evidencias, los testimonios de lo que ha sucedido. Hoy sabemos que estamos habitando o existiendo en la sexta gran extinción. Sí. La quinta fue la de los dinosaurios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos garantizar que no vamos a llegar a esta sexta extinción muriéndonos todos como especie humana, ¿no? Sabemos que a los dinosaurios nadie les avisó que venía un cometa acercándose que acabó con todo su linaje. Entonces, nosotros estamos ahorita con nuestra capacidad y nuestra conciencia más desarrollada, pues entendiendo las causas y los efectos de nuestras cosas y de nuestras acciones. Entonces, por eso es tan importante mostrarlas, pues para que encontremos caminos para que logremos sobrevivir nosotros y las generaciones que vienen después, ¿no? Ok, entonces ese es el discurso, digamos, del Museo del Desierto. Básicamente es entender el ecosistema que habitamos para cuidarlo, para conservarlo y para entender lo que sucedió en el pasado y que no nos vuelva a suceder en el futuro. Entonces, esas extinciones o estos procesos de deterioro ambiental que no son únicos de este momento, sino sucedieron en el pasado, todos estos problemas complejos, digamos, de disminución de vida en la Tierra, siempre están asociados a cambios climáticos. Si cayó el meteorito, bueno, el meteorito no fue el que realmente extinguió a los dinosaurios, se extinguió, estaban cercas, pero luego esa nube de polvo que levantó, que no permitió que entrara el sol a permitir la fotosíntesis, pues generó un deterioro en cadena dominó, que nos afectó a todos. Entonces, siempre el clima ha sido el culpable de las extinciones en nuestro planeta. Y estamos viviendo uno de los peores cambios climáticos. No se había visto en el registro cambios tan drásticos y tan rápidos, ¿no? Entonces, sí tenemos que poner atención porque es muy probable que vayamos a enfrentar unas cuestiones muy serias y muy complejas en el futuro. Nosotros lo venimos diciendo hace 25 años cuando fundamos el museo. Okay. Y en esos 25 años hemos testificado pues cómo algunos ríos que conocimos hace 25 años ya no existen, ¿no? Ya se terminaron secando. Como las pozas, como el Churince, como otras, ya también desaparecieron, ¿no? Cómo dejaron de existir un montón de seres que antes aquí habitaban. Entonces, si no ponemos atención en eso, es difícil que podamos crear políticas o generar los cambios que tenemos que hacer para garantizarle a cada ser vivo pues que tenga una alternativa para sobrevivir, ¿no? Porque desafortunadamente en México seguimos descubriendo nuevas especies cada año, cuando en Europa hace 100 años no descubren una nueva especie, por ejemplo. Entonces necesitamos más vocaciones de personas que les interesen los animales, las plantas y las interacciones de estos seres en los ecosistemas, pues para saber cómo vamos a ayudar a que esto se mantenga, porque nos hemos posicionado sobre todo el planeta. Es decir, muchas personas dicen, bueno, es que allá en el campo y allá en ese campo es el rancho de una persona que no quiere tener serpientes o que no quiere tener vinagrillos o que no quiere tener escorpiones. Entonces, así tenemos ya todo convertido en una propiedad privada, prácticamente todo, tenemos algunas pequeñas reservas, afortunadamente. Entonces, no hay manera de lograr que las faunas y las floras sobrevivan si no es ayudándolas y apoyándolas y entendiendo cómo vamos a hacerlo juntos. Esta idea de allá déjalo, no lo toques y solito se va a arreglar, ya vimos que no va por ahí el camino. Realmente todos los ecosistemas se están deteriorando a una velocidad muy acelerada y poco sabemos de cómo vamos a revertir este daño que estamos generando en los ecosistemas. Estamos salvando las especies más endémicas y más en peligro de extinción para tratar de que tengan santuarios donde puedan sobrevivir, pero también hay que entender que esos nichos que les permitieron desarrollarse y evolucionar ahí, que ahora están trastocados por las actividades humanas, pues tenemos que ver cómo entendemos esto para poderles dar alternativas de supervivencia a muchas especies, ¿no? Ok. Y bueno, hablando ya de ese tema, entonces el museo también ha fungido como un organismo que ha protegido algunas reservas o ha impulsado también la protección de áreas naturales protegidas. Sí, claramente. Uno de los intereses más importantes en este universo que es el desierto chihuahuense, que es lo que nosotros ponemos en valor en este espacio,
pues hay joyas como la cueva de Naica, por ejemplo, ¿no? Esa cueva con unos cristales gigantes que hay que cuidar porque es un tesoro de Chihuahua y de México. Cuatro Ciénegas, adquirimos la Poza de la Becerra, que es uno de los manantiales más importantes, para estar evaluando qué es lo que está sucediendo. Y hemos visto cómo ha disminuido la cantidad del flujo de agua que está emanando de ahí. Además, hemos visto cómo se ha eutrificado, se ha enlodado, se ha llenado de cieno ese lugar, porque antes con el movimiento que la gente provocaba, ese lodo se iba y luego se iba y funcionaba como nutriente para las plantas que se regaban en otros lugares. Pero ahora que no se ha permitido durante 20 años el acceso a este lugar, pues lo que vemos es que se está convirtiendo en un pantano, por ejemplo, ¿no? Todas las plantas alrededor pues han ido invadiendo el espacio de agua y la están secando, además de que pues, estamos extrayendo el 100% del agua de este manantial, pues que hace que uno de los humedales más importantes que teníamos, o el más importante en el norte de México, esté en un riesgo que no tenía antes. Crítico. ¿No? Entonces, siempre estamos viendo dónde hay que estar interviniendo para por lo menos levantar la voz, pero no la voz de activistas que dicen hay que cuidar y abrazar los árboles. Activismo que se funda desde la ciencia, desde la investigación, desde los datos duros que nos permiten saber pues, qué es lo que estamos enfrentando y qué podríamos enfrentar al futuro. Entonces, el tener aquí científicos y el estar asociados con tantas organizaciones a nivel nacional e internacional en tantos temas, pues nos ayuda a estar vigentes, a saber, oye, aquí hay un riesgo, por ejemplo, el lobo mexicano estuvo a punto de extinguirse, había 7 lobos que quedaban en el planeta, hoy hay más de 200, y fue porque el museo, junto con espacios como el Centro de Conservación de Chapultepec, el anterior zoológico de Chapultepec, pues nos pusimos las pilas para crear, junto con un programa de Estados Unidos, una alternativa para que pudieran sobrevivir los lobos, y afortunadamente esa especie que ya se había decretado extinta, pues hoy todavía podemos decir que existe, ¿no? Sí. Entonces, es esa manera en cómo sacar un museo desde ese formalismo de la vitrina, de mira, te voy a mostrar lo que sabemos, a decir, esto lo construimos todos los días. Tu denuncia, si viste algo, si viste un oso atropellado, tu noticia de la tortuga que viste aquí o que viste allá, o todo eso nos suma en una comunidad que está interesada por su ecosistema y busca alternativas para darles opciones a muchas veces a animales o hasta rocas o fósiles que si no fuera porque un especialista la pudo ver, pues hubiera quedado ahí convertida en grava, en arena o soportando una cimentación de una casa, ¿no? Entonces es esta comunicación de una comunidad que le interesa saber dónde existe y qué están sus patrimonios, pues para que podamos ponerlos en valor y se resguarden en un lugar que atesora pues estas historias tan maravillosas que son de alguna manera lo que nos da la pertenencia y lo que nos da la identidad. Entonces, si podemos tener un espacio como este donde se resguardan religiosamente todos esos tesoros y todas estas historias, pues los niños y los jóvenes que empiezan a existir en esta región, pues empiezan a tomar esos valores y esos principios y esa pertenencia, pues que ayuda a que en el futuro cuidemos mejor las cosas. Claro. Es muy interesante ver cómo las comunidades, las sociedades son del tamaño de sus museos. Los mejores museos están en las sociedades más avanzadas, Nueva York, París, Londres, Chicago. Y claramente el que haya un museo como este en Saltillo ha dignificado muchísimo a la ciudad, nos ha dado una pertenencia a todos muy interesantes. Hace 25 años cuando se fundó, las notas en los periódicos hablaban de que se descubrían algunos restos de dinosaurios y que estábamos en un gran cementerio de dinosaurios y en las playas del Cretácico, y era cierto, eso es completamente correcto, ¿no? Pero nadie lo tenía en su yo o en su pertenencia. Hoy por hoy, casi que queremos poner unos anuncios en Monterrey que digan, en el aeropuerto, que digan, si vienes al Museo del Desierto, no dejes de conocer Monterrey, ¿no? Porque, si se acuerdan, Xcaret tenía una publicidad así, ¿no? De, si vienes a Xcaret, no dejes de visitar Cancún. Afortunadamente, el 80% de los visitantes del museo no son de Saltillo, son de fuera. Sí, nos hemos convertido ya en un destino cultural, turístico muy importante. Y eso nos llena de orgullo y también de compromiso, porque justamente lo que tenemos que preparar es cómo vamos a blindar esto para que las generaciones que vienen, como tú, pues puedan dar continuidad a estos sueños de personas que hace muchos años empezaron a pensar y a creer en esto y que podamos perpetuarlo para las que vienen después. Hoy tenemos el mejor museo de México en historia natural de Latinoamérica, pero hay muchísimo trabajo por hacer y tenemos unas situaciones graves que entender antes de seguir perdiendo más especies, ¿no? Sí, esa justo es otra de las preguntas que quería hacerte. ¿Cómo es el futuro del MUDE y cómo ves ese impacto en las generaciones nuevas, con problemáticas nuevas que enfrenta nuestro desierto chihuahuense, nuestros ecosistemas?
que pueda servir como algo que se pueda replicar en otros ecosistemas quizás. Bueno, un sueño de nosotros era generar en este país un museo por ecosistema, porque están en tan grave riesgo de extinción estos ecosistemas que por lo menos el entenderlo desde un espacio que te lo cuenta y te lo valora, pues le dará más opciones o más probabilidades de que se supere, por ejemplo, el bosque de niebla que hay en Veracruz, ¿no? Ese bosque de niebla hemos destruido el 98% del bosque de niebla. Ya lo perdimos prácticamente. Habría que poner un museo sobre el bosque de niebla en el último pedacito de bosque de niebla que tenemos para ver por todos estos servicios que nos daba este lugar, y eso va a ayudar a que los jóvenes y la gente que viene diga, mira, yo sé cómo lo regaron mis papás y mis abuelos, pero ya queremos cambiar el rumbo y hacer un golpe de timón, como dicen, para verdaderamente encontrar estrategias para que no perdamos ya más nuevas especies, ¿no? O que por lo menos sepamos que existieron, porque perder una especie es como perder, ¿qué te podría decir?, uno de los activos más valiosos que tiene el planeta Tierra, ¿no? Porque cada cosa viva que hay hoy es producto de una evolución complejísima y de una adaptación que logró que eso esté por alguna razón ahí. Y creer que porque no nos sirve hoy, porque creemos que no nos funciona, no merece sobrevivir, pues es lo que está haciendo que acabemos con todas las especies que en teoría no las hemos visto beneficiosas para nuestra actividad humana, pero seguramente ese alacrán que matamos y que odiamos tanto probablemente tenga la cura del siguiente COVID. Y entonces quienes enteren de cómo poder procesar esos venenos, estos antibióticos o lo que sea, pues van a permitir opciones para una supervivencia, porque es claro que en un planeta enfermo, con ecosistemas enfermos, la transmisión de esas enfermedades del ecosistema de donde nos alimentamos, pues lo vamos a traer hacia nosotros. Sí, clarísimo. En el COVID, comiéndonos a los pangolines y a los murciélagos y todo eso, pero eso va a pasar porque hay muchísimas más virus y bacterias en los ecosistemas actuales que los que había cuando los ecosistemas estaban sanos. Claro. Es como ver un moribundo, pues sí, si no lo mató una cosa, lo mata la otra, porque ya está débil, ya está mal. Y ese moribundo hay que cuidarlo y hay que protegerlo, porque nosotros nos vamos a extinguir, eso es una realidad. Probablemente se perpetuarán los humanos que empiecen a tener más capacidades para curarse a lo que se vaya a enfrentar, digamos, pestes o pandemias. Pero todas las especies o se extinguieron o nos vamos a extinguir, eso es un hecho. Entonces nosotros estamos actuando mal con el planeta y es probable que el planeta vaya a tener una respuesta que no nos va a avisar, como decíamos hace rato, y que nos puede diezmar hasta un nivel muy pequeñito. No sabemos si la siguiente pandemia es 20 veces más agresiva, ¿no?, que la que ya vivimos. Entonces hay que prepararnos y entender que si protegemos nuestros ecosistemas, nos estamos protegiendo automáticamente en la salud los humanos. Entonces, esos mensajes hay que ser muy cuidadosos en enviarlos bien para decir, pues, si no quieres estar con tapabocas y si no quieres estar encerrado y si no quieres estar todo el tiempo vacunado, o si no tienes el dinero para pagar las nuevas vacunas que van a costar 100 veces más de lo que costaron estas para las próximas pandemias, cuida el ecosistema. Esa es tu casa, es donde habitas con todo lo que está ahí alrededor. Ese ecosistema es el que te puede transmitir las enfermedades o las curas para poder enfrentar lo que ya sabemos, que es el calentamiento global, una vorágine sobre el consumo que ha hecho que no nos interese realmente el planeta, porque pues yo lo que necesito es esto, porque mañana tengo que pagar, porque pues no es de nadie, porque es de la naturaleza. Entonces ese es el gran problema que tenemos que generar, y yo estoy seguro que espacios como el Museo del Desierto poco a poco van logrando hacer esta conciencia y estas reflexiones. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fue lo que me sucedió a mí cuando yo era un niño. Y luego cuando ya empecé a formarme profesionalmente, también después de haberme influenciado con personas profesionales, como tú, por ejemplo, como otros investigadores, como otros biólogos, donde también, de cierta forma, vemos trabajos como los biólogos, como los biotecnólogos, como aquellas personas, esos profesionistas que dedican su vida, al menos en el lado profesional, a estudiar cómo poder solucionar ese tipo de problemáticas, cómo eso a veces está devaluado. Pero cuando yo encontré el Museo del Desierto, dije, oye, pues sí se puede, aunque me gusten estas cosas, aunque sea a lo mejor un tipo raro, que tenga afinidades por los animales poco carismáticos, los escorpiones, los vinagrillos, las serpientes. Hay instituciones que están levantando estos temas y que los están poniendo a disposición de todo el público, desmintiendo mitos,
educando, ¿no? Y eso a mí se me hace valiosísimo. Entonces yo comparto contigo esa visión. Este museo es muy valioso para la sociedad, no solo de Saltillo ni del norte de México, es todo Latinoamérica, incluso el mundo. Y otra cosa que también valoro muchísimo es cómo se mantiene fresco y no cae en este concepto de un museo clásico, que digo, yo los aprecio mucho, pero en ocasiones esos museos clásicos fallan al querer transmitir esos mensajes porque se convierten en museos aburridos, a lo mejor. Y como vamos evolucionando también socialmente, las personas buscan pues algo más interactivo, algo que los mantenga clavados. Sí, justamente es eso lo que yo creo que el museo ha podido capitalizar muy bien. Hay muchos especialistas apasionados de su tema. Y si tú conoces bien tu tema, te encanta explicarlo. Y lo puedes hacer, que es lo más difícil, porque luego las cosas son complejas y explicarlo a los niños es difícil. Necesitas personas muy apasionadas y muy conocedoras de un tema para que lo puedas mostrar sin que te vayan a criticar y digan, no, es que eso no es cierto, eso es falso, o lo que sea. Entonces, el hecho de tener muchas de estas personas trabajando aquí ha ayudado pues a detectar todas esas necesidades que tiene el espacio y cómo poder pues mostrarlas y entenderlas, ¿no? Pero sí, efectivamente, ahora la estafeta viene a las nuevas generaciones con retos que van a ser nuevos seguramente, pero la apuesta que nosotros hicimos en estos 25 años es justamente apostarle a la conciencia. Porque puedes abrazar los árboles para que no los corten, pero el ratito que te fuiste va a venir el talador y se lo va a llevar, ¿no? Puedes decir que no hagan tal cosa, pero pues la gente tiene mucha necesidad y es muy complejo el que tengas en la balanza, bueno, ¿cómo hoy o protejo, ¿no? Entonces ese es el gran conflicto muchas veces que tenemos en instituciones como estas. Y lo que nos dimos cuenta es que así como nosotros desarrollamos el conocimiento que ponemos en las exhibiciones, la tecnología ha venido desarrollándose impresionantemente. Entonces, ¿cómo usas esta tecnología para apoyarte a contar las historias con estos objetos ayudados en esta tecnología que tiene que ser inmersiva, que tiene que ser envolvente, que te tiene que motivar a captar y a poner la atención en un tema, en un objeto? La atención es lo más caro que tenemos, la atención es lo más difícil de conseguir, porque por eso tenemos muchos anuncios de marcas muy famosas, pues porque mientras más las tengas en la cabeza, más las vas a consumir. Y los museos no tenemos el recurso para estarnos anunciando por todos lados. Tenemos que ser, no quiero decir reactivos, pero tenemos que ser diferentes. Tenemos que lograr que la gente nos ponga los ojos, que vean la atención y mostrar cómo algo que aparentemente es aburrido como un museo se vuelve una de las experiencias más bonitas que puedes tener en tu año, por lo que descubriste, por lo que viste, por lo que sentiste en estos espacios al enfrentarte a serpientes, a dinosaurios, a minerales que están cargados de historias y de colores increíbles. Entonces, a todo el mundo le fascina la naturaleza, aunque diga que no, porque todo es naturaleza absolutamente, ¿no? O sea, hasta tu reloj tiene cuarzos que lo hacen funcionar, ¿no? Entonces, cuando ves un cuarzo y entiendes los cuarzos y a lo mejor un día te lo encuentras en un camping o en un hiking que hagas, pues vas a decir, mira, esto es una cosa que costó trabajo que se hiciera y que se utiliza para las telecomunicaciones, se utiliza para un montón de cosas que son parte de nuestra vida, ¿no? Y eso es lo importante, como es parte de nuestra vida la gasolina que le ponemos a nuestro coche, que viene de los fósiles, ¿no? Sí. La fosforita o la florita con la que nos llevamos los dientes viene de ahí también. El carbón de los yacimientos que tenemos acá en Coahuila, pues es lo que funde el hierro con el que construimos nuestros edificios. Entonces, si entiendes más a la naturaleza, claramente vas a entender mejor cualquier proceso, porque la naturaleza ya marcó los caminos que siguió pues, para poder sobrevivir, para poder formarse en el caso de buscar un yacimiento de oro o de agua o de petróleo, ¿no? Entonces, si lo entiendes, pues vas a entender mucho mejor cómo aprovecharte correctamente de una naturaleza que urge que la entendamos más y que la estudiemos más, porque si no, simplemente la estamos destruyendo por ignorancia. Sí. Y eso se representa muy bien en los pabellones que tenemos en el MUDE, ¿no? Sí, y son pabellones que siempre están en transformación porque siempre hay unos nuevos retos. A lo mejor tenemos algún error y dicen, es que los dinosaurios esos ya sabemos que tenían plumas. Bueno,
Hoy sabemos que tenían plumas porque hace 2 años se descubrieron en China unos fósiles increíblemente preservados donde pudimos ver que efectivamente tenían plumas, a lo mejor en los estadios juveniles, pero esa especie tenía plumas, ¿no? Okay. Entonces, pues claramente si tienes una exposición de ese mismo fósil que lo encontraste aquí sin plumas, pues ahora ya puedes decir, bueno, ahora sabemos que estos ejemplares también tenían esto. La ciencia es una construcción constante, no es una ley definitiva, es algo que nos ayuda a entendernos en comunidad, a entendernos como planeta, para que realmente podamos construir cosas que, pues, que nos convengan a todos, ¿no? Y que no nos acerquemos más rápido a nuestra extinción por ignorancia, ¿no? Que eso es muy triste, pero que desafortunadamente ese es el grave problema y el gran reto hoy por hoy, es educarnos correctamente, ¿no? Ese es y aquí es fácil hacerlo porque ahí estás viendo la evidencia de las cosas y dices, ahí está el señor que se lo encontró, y si no me crees a mí, pregúntale a él, ¿no? Y eso ayuda mucho a que muchas veces todos estos dogmas o todas estas, pues sí, como fanatismos, pues empiecen a tomar menos sentido fanático y empiecen a encontrar los caminos, porque nos cura la ciencia, nos comunica la ciencia, nos fotografía la ciencia. O sea, es la ciencia la que nos ha traído hasta este punto. No han sido ni los dogmas, ni las religiones, ni nada de esto. Entonces, necesitamos científicos y necesitamos formarlos correctamente. Y esto no tiene que ver para nada en contra de credos o de religiones. Realmente yo creo que la ciencia es una de las fuentes más bonitas de espiritualidad que podemos encontrar los seres humanos, ¿no? Porque claramente no nos vamos a poder explicar todo. Entonces, mientras más aprendes, más te va sorprendiendo lo que te falta por aprender, y más vas aprendiendo a ser humilde y aprendiendo a darte cuenta que somos una mota de polvo en un espacio cósmico estelar que, pues, apenas está empezando a entenderse, ¿no? Sí, eso es algo que también se puede notar aquí mucho en el museo, y su dinamismo siempre me mantiene a mí también, pues, encantado con él, y regreso y siempre hay alguien que descubrió algo, que necesita que le ayuden porque le llegaron 4 o 6 osos por el incendio y que necesita que todos echemos la mano para algo. Está activo todo el tiempo. O que tenemos que bajar un tráiler que acaba de llegar con una exposición. Eso es algo que también es importante el museo. Aquí hemos creado una comunidad donde todos hacemos un poquito de todo. Tú me has visto a mí y yo creo que todos me han visto. Soy el primero que me la paso recogiendo papeles. Claro. Porque si no lo haces con el ejemplo, claramente, pues la gente dice, no, eso que lo recoja los de limpieza. No, aquí los de limpieza somos todos, por ejemplo, ¿no? Sí. Los que tenemos contacto con el público, tenemos que todos saber cómo tratar al público y animarlos, como todos fuimos animados alguna vez. Ese es tarea de todos los que habitamos aquí. Todos tenemos que tener una sonrisa con el público, todos tenemos que conocer lo que estamos teniendo en nuestras exhibiciones, porque a todos les pueden preguntar, a lo mejor anda uno de limpieza, uno de mantenimiento, alguien eléctrico, pero todos tienen que entender qué es lo que tenemos en este lugar y por qué lo tenemos, ¿no? Entonces eso ha ayudado a crear esta fortaleza que nos ha traído muchas ventajas en términos de turismo, de reconocimiento y de cosas que, pues, no es un hecho de que las haga el museo ni los directores del museo, es un hecho que lo hemos podido lograr porque todos estamos subidos en el mismo barco con la misma mira, ¿no? Entendamos dónde vivimos y ayudemos a que se preserve. Ese es básicamente el mensaje, ¿no? Y eso es digamos, el resultado de todo este impacto social que ha tenido el museo, por todo el apoyo que ha tenido de la comunidad, de los investigadores, de la gente que hace ciencia, de los estudiantes. Algo que también admiro mucho es la forma en la que se mantiene todo el tiempo lleno de juventud. Me tocó trabajar un poco en el Museo de Historia Natural de Berlín. Estuve ya unos meses. Y la verdad es que este museo es mucho más vivo y está mucho más presente, digamos, en la ciudad que en Alemania, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de Berlín. Entendimos que había que hacer comunidad, o sea, porque si no el museo es algo que dices, ya fui, ¿a qué voy otra vez? Sí. En cambio, cuando creas comunidad, pues vienes a los eventos como el Mood After Dark que vamos a tener unos días, vienes a las noches de museo, a las noches de linternas, vienes a bodas o a posadas, entonces creas una comunidad donde no tenemos un oso, por ejemplo, tenemos al Capi, un oso que vino chiquitito, que nos lo trajo un capitán de bomberos, por eso se llamó así, y que le damos un seguimiento donde no es un oso, es el capitán que llegó y que tiene toda una historia, y sabemos de sus enfermedades, y sabemos de sus dietas, y sabemos si lo reprodujimos, y sabemos por qué no lo regresamos al campo, por ejemplo, como la mayoría de otros, pero esas historias son tan valiosas, o muchas veces más,
que el objeto vivo, si es un animal, o el objeto ya no vivo, como es el caso de los fósiles, ¿no? Ok. Pero esas historias son las que te pueden fascinar y las que realmente ligan o captan la atención y conectan con los visitantes para que te vayas como maravillando de todo este planeta donde habitas y que poca gente conoce a profundidad, nadie lo conocemos a profundidad, yo creo, pero que te permite ver muchos tesoros de zonas donde dices, oye, yo creí que esto era un peladero y no, resulta que esto abajo tiene selenita, que es la que usan todas las pantallas que usamos para ver las computadoras, ¿no? O resulta que esto que veo aparentemente sin mayor cosa, pues es un tema que claramente tiene usos y claramente es importante y tiene una historia que lo formó. Todo en el planeta está en una transformación y en un cambio constante. Y eso es algo que también convierte al museo en una experiencia, en una aventura, más que en un simple recorrido en el que te van dando un monólogo o un discurso que pudieras encontrar fácilmente en Wikipedia, ¿no? Un poco con esta idea de que íbamos a empezar a crear un nuevo formato de museo. Justamente lo que vimos es que había que llevar a la gente, si tú recuerdas, nuestro recorrido es un recorrido muy lineal. Sí. Tú vas viendo cosas que dices, ya vi esto, yo creo que ya no voy a verme nada que me va a sorprender, y te va a sorprender y sorprende el museo. Ese es uno de los méritos. Y eso es porque no dejamos que la gente pueda andar por cualquier lado, porque si no pierde el interés. Aquí los vamos guiando en un viaje por el tiempo en el que vas como haciendo reflexiones muy obvias, pues de qué hubo primero, qué hubo después, cómo es que se comportan las extinciones, cómo es la intervención del hombre ya en el desierto cuando llegó aquí, y cómo desde los nómadas hasta hoy hemos transformado este espacio. Entonces eso hace que de alguna manera en un par de horas, que es lo mínimo que te toma visitar este lugar, recorriendo más de 3 kilómetros, pues ya te llevas una idea diferente del espacio, y entonces en tu próximo viaje en carretera a lo mejor vas a ir viendo las montañas y vas a decir, wow, yo ahí estoy viendo a Dios, o yo estoy viendo ahí el más hermoso proceso de espiritualidad, y cuando ya también dices, bueno, ¿y cuándo se formaron esas montañas? ¿Y por qué se formaron esas montañas? ¿Y por qué hay fósiles de animales marinos en esas montañas cuando estamos en el lugar más alejado del mar, aquí en Coahuila, ¿no? Entonces, toda esa historia te puede agarrar la atención y te puede hacer que empieces a viajar con tu cabeza y con tu capacidad, pues para ir entendiendo, siempre la realidad supera las ficciones. El chiste es que creemos que la realidad es aburrida, pero cuando la empezamos a saber mostrar y cuando empezamos a ver esos tesoros que nos enseña, pues fascina a cualquiera, ¿no? Aquí yo creo que muy poca gente realmente sale decepcionada de este lugar, porque ve mucha pasión, ve muchas cosas, ve mucho trabajo, ve mucha limpieza, ve mucho orden, ve mucho cuidado, porque respetamos el lugar que tenemos y porque sabemos que no es nuestro, que es un espacio que va a ser de los demás y queremos que sea de todos. Entonces nomás es echarlo bien a andar en estos 25 años, blindarlo muy bien y empezar a encontrar por dónde debemos hacerlo crecer y cómo lo potenciamos, pues para que lejos de que sea simplemente un atractivo en Saltillo, pueda ser realmente una institución que ayuda a un ecosistema, ¿no? Que incorpora, que está al pendiente de que no perdamos nada biológico o arqueológico o paleontológico, o por lo menos decir, miren, aquí está esta institución. Nosotros intentamos en nuevas especies hacer 3 o 4 réplicas y duplicados para que los tengan otros museos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, Jorge, de que una especie nueva, pues es un holotipo, es sobre lo que se describe esa especie, ¿no? Y, por ejemplo, en épocas como la Segunda Guerra Mundial se perdieron cientos y miles de holotipos porque pues, estaban en museos alemanes o en museos ingleses y se bombardearon y desaparecieron estos espacios. Entonces, si en ese momento se hubieran puesto las pilas y hubieran hecho unas réplicas, pues no hubiéramos desperdiciado todo ese tiempo que costó determinar esas nuevas especies y luego pues ver si las vuelves a encontrar. Claro, que esa es y volver a describir. Entonces, ese es un tema del que hay que ser muy consciente. Incluso estamos inscritos en estos programas de UNESCO donde si llegáramos a tener un problema de una guerra civil o una inundación o lo que sea, hay instituciones que se dedican a decir, bueno, de tus 50,000 piezas, estas 5,000 o estas 1,000 son fundamentales para el planeta. Entonces, ayudan a que se resguarden correctamente para que no se pierdan, sobre todo especies nuevas o especies muy raras que sabemos que no es que las encuentres fácilmente, ¿no? Claro. Entonces, es muchas las labores que hacen los museos y en algún futuro yo creo que los museos serán una suerte de instituciones internacionales que van a poder tener el mismo o más peso que un país
parece increíble esto que te digo, pero la realidad así es, porque los dinosaurios no vivían en México, vivían en una claro, no en existía Gondwana México. o en Pangea o en la Sí. que sea, ¿no? Los nómadas que habitaron aquí tampoco eran mexicanos, eran unos grupos chichimecas, guachichiles, tobosos y de todo tipo, ¿no? Entonces hay que entendernos a detalle, pero entendernos no desde esa barrera que nos da la identidad muchas veces, ¿no? De, yo soy de Saltillo, tú eres de Ramos Arizpe, entonces tú eres de otro lugar, ¿no? Al final somos humanos y al Sí. final tenemos un solo lugar donde podemos habitar y que cada vez que lo vemos desde el aire, lo vemos más chiquito y vemos cómo lo que le picas por acá te genera problemas por allá. Entonces, esa idea de ser tan acérrimo, esta es mi casa, aquí nadie se mete, aquí nadie viene, aquí yo soy el que mando, pues al final hay que sernos sensibles a que todos nos vamos a morir y que lo que vamos a dejar es lo importante. El Claro. chiste es que por nuestra condición de ver en el corto plazo, siempre estamos sin pensar en lo que pueda venir después, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones las logra hacer bien el museo. Sí. Yo de pronto digo, qué mejor lugar para pasarte un cumpleaños que un lugar donde ves un montón de seres que ya no cumplen años, los fósiles o lo que está muerto, o las taxidermias, y lo que todavía está pulsando y está vivo, ¿no? Es un lugar donde puedes celebrar la vida mejor que en cualquier otro lugar, porque te da cuenta o te dimensiona, ok, tú cumpliste hoy 50 años, pero mira lo que tienen estos dinosaurios, 200 millones de años, 100 millones de años, mira lo que vive una tortuga, mira lo que puedes lograr si siembras árboles hoy y lo que está sucediendo en algún lugar donde hay conciencia y están haciendo cosas para evitar pues digamos, la extinción o este calentamiento nos lleve a un proceso complejo, ¿no? Sí. O difícil. Pues muchas gracias, Artur. De verdad que, pues yo encantado y muy orgulloso de poder trabajar, de laborar en esta institución, que siento que lleva mi misión. Entonces, pues estamos pendientes para invitarte en otra ocasión, seguir platicando un poquito sobre temas como extinciones, temas como dinosaurios, como descubrimientos arqueológicos y demás. Pero por lo pronto eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos y nos vemos a la siguiente. Gracias.